Ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco para que nos que alguien me explique. Exactamente. ¿Cómo estás, que Paco? alguien nos explique este desastre que se convirtieron las bolsas del mundo el día de ayer, la paridad peso-dólar, el precio del barril del petróleo. Pues bueno, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿ya hay pánico en los mercados por el COVID-19? Ayer lo hubo, mi querido Paco, porque digamos que fue una suerte de estornudo o una tos petrolera, es decir, dentro de los síntomas que está generando el coronavirus, uno de ellos tiene que ver con que la economía se está desacelerando. Evidentemente, el epicentro ha sido China, que por cierto, hoy Xi Jinping fue a Wuhan, a la ciudad, como para dar una señal de esto, ya lo estamos controlando. Pero bueno, el hecho es que ante la caída de la economía se espera que caiga, digamos, el consumo de petróleo. Es normal en una economía. Entonces Arabia Saudita le propuso a Rusia, oye, vamos a recortar la producción para mantener los precios del petróleo. Y Rusia dijo, a mí no me interesa, muchas gracias. Y como Arabia Saudita dijo, sí, bueno, pues yo entonces también voy a aumentar la producción, colapsaron los precios del petróleo y a partir de ahí se vino el aluvión del desastre que vimos ayer en las bolsas, me quedo Paco, que no veíamos desde la crisis de 2008 y que nos habla del nivel del miedo que está experimentando el planeta. A ver, sí, para que la gente entienda en casa. Tenemos el coronavirus. El coronavirus está produciendo una menor actividad, por ejemplo, industrial. En China se está produciendo menos iPhones, en Italia hay efectivamente ya una cuarentena. Eso hace que vaya a bajar la demanda de petróleo para todos esos procesos de producción, para el transporte mismo, y eso hace que también finalmente el precio baje. Si no se acuerda una reducción entre todos los países productores de petróleo, hay más oferta y baja el precio. Exactamente. Y eso presiona los mercados. Presiona los mercados, sobre todo porque ante la caída del precio de los energéticos, pues los mercados dijeron, esto va muy mal, el barco se va a hundir, y fue que empezaron a vender obviamente muchas empresas energéticas, es decir, Exxon, los British Petroleum, etcétera, se empezaron a vender y eso generó una aluvión que le llaman el famoso sell-off, o digamos, el corran a los barcos de los inversionistas, y prácticamente dejaron las acciones a un lado y se fueron a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es un periodo también de oportunidad para quien tiene liquidez en este momento, ¿no? Que ha habido varios, por ejemplo, Warren Buffett en la crisis de 2008 escribió un editorial muy famoso que se llamó Buy America, ¿no? Decía, compren en Estados Unidos, y él compró Goldman Sachs. Se ganó $5,000 millones. No más. Después, nada más. Porque Warren Buffett siempre dice, cuando baja la marea, vemos quién tenía calzoncillos y quién no. Es una forma de verlo. Ahora, ya hoy los mercados parece que tienen una perspectiva más positiva, es decir, van a rebotar los precios del petróleo también. Hay señales de que la OPEP y Rusia pudieran ponerse de acuerdo y finalmente esto tener pues un efecto positivo en los mercados. ¿Qué tiene que ver el peso con todo esto? Tiene que ver porque el peso es una de las monedas que más se transaccionan cuando se ven mercados emergentes. Estaba revisando el reporte del Banco Internacional de Pagos. Resulta que peso-dólar se realizan operaciones fuera de México, $114,000 millones. Dentro de México, más bien $21,000 millones. Y entonces, cuando hay miedo, digamos, y dices, oye, la cosa va muy mal, pues lo que hacen los inversionistas es venden sus posiciones en pesos y se van a comprar dólares. Y eso, evidentemente, como se mueve por un precio, pues finalmente hace que nuestra moneda haya perdido mucho terreno ayer. Por cierto, el Banco de México, junto con la Secretaría de Hacienda en la Comisión de Cambios, anunciaron un mecanismo que se llama subastas de coberturas de dólares, que suben de $20,000 a $30,000 millones con el objetivo de dar señal, digamos, de que hay respaldo del peso mexicano, y eso ayudó a que bajara de los 21 por lo menos. Ya. Anda ahorita por ahí de los 20,80. ¿Son las esperanzas del presidente López Obrador de que se recupere todo esto, son fundadas? Yo la verdad es que no lo veo porque no es un por tema lo menos de en el corto plazo, ¿no? Sino de medidas. Se espera que en un ratito el presidente Trump anuncie una serie de medidas fiscales para impulsar la economía de los Estados Unidos. Lo que me llama mucho la atención, Paco, es que vemos que en España acaban de cancelar todos los eventos deportivos, serán a puerta cerrada, y yo veo que aquí está el Vive Latino, el calendario del fútbol mexicano de la liga pues está boyante. Y de verdad, la velocidad exponencial de los casos, si no haces algún tema de contención, puede desbordar a cualquier sistema de salud, por más preparado que esté, y el de nosotros sabemos que no lo está. Fíjate que ayer platicaba con el doctor Alejandro Cárdenas, que es especialista en medicina interna, y estaba más o menos en la misma postura. Decía, yo estoy preocupado porque finalmente no veo la capacidad de respuesta que tengamos los hospitales, tanto públicos como privados, para esto. Sí, y si tienes eventos masivos, va a ser la convención bancaria. De verdad, ayer te contaba exponencialmente, si una
una persona llega a contagiar a 128, más o menos de aquí a septiembre estamos hablando de 29 millones de personas contagiadas. Si una persona contagia a 7, estamos hablando de 3 millones de personas contagiadas. No, y digamos que además de todo, el asunto y la certidumbre en la economía, tanto mexicana como mundial, depende de qué es lo que vaya pasando y cómo vaya de alguna forma pues avanzando esto, ¿no? Sí, sobre todo que se van acompañando las medidas, por ejemplo, de cuarentena que estamos viendo hoy en Italia, que por cierto en Italia van a diferir, digamos, los pagos hipotecarios, ¿no? Para ayudar a la economía, porque obviamente hay un impacto económico significativo. Claro. Aquí lo que hemos visto, la resistencia del gobierno de México es, pues no queremos dislocar a la economía y ponerla en jaque por tomar medidas muy dramáticas. Pero lo cierto es que si no todas las medidas dramáticas hoy, o por lo menos... Pero todavía no será el momento, porque creo que, por ejemplo, ni Estados Unidos las ha tomado todavía. ¿Sabes qué? Creo que si no lo controlas a tiempo, para cuando tomas la medida ya es muy tarde por el tema exponencial. O sea, si pasas de 1, 2, 4, 8, 16, 32, pues rápidamente cuando te das cuenta que tienes que tomar la medida, probablemente ya no es tan contenible. Muy bien, señor Rodrigo Pacheco. Gracias, Paco. Un gusto siempre. Siempre un gusto. Gracias, Rodrigo.